Buenas, bienvenidos al primer ejemplo dedicado a las pymes. En este ejemplo vamos a realizar una base de datos para tener un manejo de inventario. Puede ser utilizado para otro propósito, pero el fin de esta será tener una base de datos para manejo de inventario. Entonces, iniciamos con el proyecto. Vamos a llamarle base de datos. Ok, en la pantalla principal lo primero que tenemos que hacer es agregar un arreglo de tabla. Yo voy a darle un alargado o un relleno a lo largo. Ahora agrego 4 botones. Estos van a ser para agregar un artículo, eliminar un artículo, editar un artículo y ver la lista de artículos o productos. También vamos a necesitar una base de datos, que eso sería en almacenamiento, una TinyDB. Ok, ahora vamos a agregarle también una etiqueta al puro inicio para identificar nuestra aplicación. Entonces aquí lo que vamos a hacer es editar como la interfaz que va a tener el usuario. Lo primero, el texto, quiero ubicarlo a lo largo y centrado, que sería en esta opción. Ok, y que diga base de datos. Ok, podemos poner esta opción para que sea como en negrito. Ahora los botones vamos a llenarlos a lo ancho. Ok, ahora algo importante para poderlos identificar cuando vayamos a trabajar en los bloques es cambiarles el nombre. Primero para nuestro código, para ubicarlos fácil en nuestro código, y tanto el nombre para la interfaz de usuario. Entonces el primer botón, que va a ser de agregar un artículo, agregar. El segundo, editar, editar. El tercero, eliminar. Eliminar. Y por último, el listado. Y aquí, por comodidad, solo vamos a ponerle ver. Damos OK. Bueno, una vez listos los botones que necesitamos y bueno, los elementos, nos dirigimos a la parte de bloques. Una vez en bloques, lo primero que tenemos que hacer es inicializar nuestras variables que vamos a tener en nuestra base de datos. En este caso en particular, yo considero que las variables que podemos tener son un código de control de inventarios, puede ser código numérico, un código alfanumérico, un código
de letras que, valga su redundancia, nuestra variable se va a llamar código. Ok, entonces esto nos inicia la variable código con cómo vamos a guardar todos nuestros elementos. Va a ser en una lista. Entonces nos dirigimos a los constructores de lista y le damos crear una lista vacía. Ok, ahora también por facilidad vamos a con control C, control V, pegar 3 variables más, que en este caso les voy a llamar cantidad, para saber cuánta cantidad del producto tenemos, producto, que va a ser el nombre del producto, y el precio. Ok, esas son nuestras 4 variables. Ahora bien, entonces algo importante es que cada vez que se inicie la pantalla de inicio, valga su redundancia, nos asigne a cada una de las variables los valores que estén asignados ya previamente en nuestra base de datos. Entonces le asignamos en este caso a la variable global código el llamado a la base de datos para obtener el valor del código. Ok, esto es importante. Este nombre, cuando se llama un valor, cuando se asigna un valor en una base de datos, tiene que llevar exactamente el mismo nombre de las variables creadas. Entonces, si lo iniciaron con mayúscula, tiene que ir con mayúscula. Si lo pusieron todo en minúscula, todo en minúscula. Ok, y tiene que ser proveniente de una lista vacía. Esto lo repetimos para cada una de las variables creadas. Entonces nada más cambiamos código a cantidad, cambiamos la cantidad, el nombre de cantidad, y así con cada uno. Producto, producto, precio, precio. Luego lo que tenemos que programar ahora es qué pasa cuando le damos el botón agregar, o al botón editar, eliminar o ver. En este caso va a ser el botón agregar. Entonces cuando agregar se le da clic, ¿qué es lo que va a hacer? Por presentación vamos a programar que los elementos se agreguen en una pantalla aparte, exclusiva solo para agregar elementos. Entonces le damos a agregar. En las opciones de pantalla, perdón, en las opciones de control, buscamos abrir otra pantalla con el nombre, y en las opciones de texto vacío, le ponemos el nombre de la pantalla nueva. En este momento no creo la pantalla nueva, pero puedo ponerle el nombre, que será incluir. Ok, entonces ese nombre que le coloqué acá tiene que ser exactamente el mismo nombre de la nueva pantalla, que ahora le damos acá agregar pantalla y le pongo el mismo nombre, incluir, y le doy OK. Entonces ahora, bueno, el programa nos habilita una vez la programación para la pantalla incluir. Igual el diseño queda a criterio de cada uno de ustedes. En mi caso, yo quiero que mi diseño tenga una etiqueta y la caja de texto donde el usuario va a digitar el valor requerido para cada uno de las variables que tenemos, que es código,
cantidad, producto o nombre del producto y precio. Adicionalmente, hay que agregar dos botones: el botón de agregar el producto y un botón de regresar para regresar a la pantalla principal. Entonces, esto lo hacemos con un arreglo horizontal, el cual extendemos y agregamos los botones. Ok, lo que seguiría ahora sería darle un poco de edición, primero a la interfaz que va a ver el usuario con los nombres correctos y a nuestros componentes de programación para identificarlos fácilmente. Entonces vamos a irlos cambiando uno por uno. Vamos a la etiqueta. En este caso no lo voy a extender porque por presentación se ve más agradable pequeño. Coloco código. A la segunda etiqueta, cantidad. A la tercera etiqueta, producto y precio. Ahora a cada una de las casillas de texto, esa la renombramos únicamente en nuestro código, en nuestros nombres de código, que sería código, cantidad, producto precio. Ok, estos sí me interesaría que se extiendan a lo ancho. Ok, y ahora por último los botones. El botón de agregar, que de una vez le pongo que nos ponga un tamaño de 50%. El otro 50% va a ser para el botón regresar o volver. También hay que recordar cambiar el nombre para que el usuario los identifique. Volver y agregar. Ok, y el último elemento que necesitamos incorporar es otra vez la base de datos. Y ahora sí, nos dirigimos a los bloques. En bloques, lo primero que hay que hacer es nuevamente iniciar cada una de las variables en una lista vacía. Entonces recordemos que se llaman código, colocamos y pegamos para mayor velocidad, cantidad, producto y precio. Ahora bien, lo primero que tiene que hacer nuestro programa es, cuando se abre la pantalla incluir o cuando se inicializa, es asignarnos a las variables que tenemos o que acabamos de crear, los valores que tengan en la base de datos. Entonces tenemos que llamar a la base de datos para obtener el valor. Ok, el valor para código, el que está en código, en una lista vacía. Ok, y así para cada uno de las 4 variables: código, cantidad,
cantidad, producto, precio. Recordar que siempre tienen que llevar exactamente el mismo nombre. Ahora bien, como ellos se van incluyendo en una lista, hay que llevar un control en qué posición de la lista va cada uno de los elementos. Por lo que tenemos que crear una variable que nos lleve la sumatoria o el control, que va a ser una variable numérica que la inicializamos en 0. Entonces esta variable también, cuando se nos inicie la pantalla a incluir, nos tiene que llamar a la variable control desde la base de datos para obtener el valor que se le vaya asignando. Ok, con el nombre igual control y con un valor lleno de 0, sino de 1, porque ya estaría el primer elemento en nuestra lista. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando el botón agregar se le da clic? Aquí es donde ya empezamos a almacenar nuestros datos ingresados por el usuario. Ok, entonces, ¿dónde se guardan los elementos? En nuestra lista. Entonces, adherimos elementos a la lista, donde primero obtenemos el valor de la variable, en este caso código, y le asignamos el valor que el usuario colocó en la casilla de texto. Entonces nos vamos al comando código.text. Entonces él nos agrega en la variable de código el valor que asignó el usuario. Esto para las 4 variables que nos ingresan, que va a ser código, que va a ser cantidad, producto y finalmente precio. Ok, también cada vez que se le da clic al botón agregar, el controlador o la variable control tiene que ir sumando un valor 1 en 1, porque la lista va aumentando. Entonces asignamos a la variable control la función matemática de suma. ¿Y qué nos va a sumar? La misma variable que ya teníamos de control más 1. Ok, y ahora algo por estética es que cada vez que se le dé el botón agregar, lo que el usuario digitó en cada una de las textbox se borre, por si se quiere volver a ingresar un nuevo producto. Entonces nos vamos a las opciones de las textbox, a asignar el código texto. Vamos a ver, código texto, un espacio en blanco. Ok, entonces esto lo que nos va a hacer es, se le da clic, nos guarda la información y se pone un contador se le agrega el contador 1 y nos limpia la casilla. Pero ahí solo nos está limpiando la casilla de código. Ocupamos que nos limpie
las 4 casillas: código, cantidad, producto y precio. Ok, el orden no importa acá. Mientras estén todos, yo lo hago en orden para tener un seguimiento de las 4 variables y no nos vaya a faltar ninguna. Ok, entonces ahora nos falta programar el botón regresar. ¿Qué es lo que sucede cuando el botón, en este caso volver, se le da clic? Ok, lo primero que tienen que hacer es almacenar estos valores que agregamos a nuestra base de datos. Entonces llamamos a la base de datos para que nos almacene los valores. Ok, entonces le damos el nombre de la variable que vamos a almacenar y que la asigne. Entonces puede ser la primera, código, y así para las 5 variables que tenemos ahora. Código, cantidad, precio, perdón, para seguir con el orden serían producto, precio, y contador. Perdón, es control. Y ahora sí, cuando le damos clic a volver, nos llama la base de datos para almacenar los valores y nos va a llamar también a la pantalla de inicio, que se llama por default screen 1. Ok, ahora entonces vamos a diseño y nos vamos a la pantalla 1 y ya tenemos programado el botón agregar. Ahora vamos con el botón ver listado. Ok, de igual manera, por presentación quiero que se vea en una nueva pantalla que se va a llamar ver. Ok, el programa nos abre de igual manera la pantalla ver, y aquí esto queda a criterio de cada uno de cómo quieren que se les despliegue la información. Yo quiero que mi información se despliegue primero con un título de cada uno de los elementos que voy a agregar, nombrados como una etiqueta. Entonces agrego 4 etiquetas. Ok, nuestro rail horizontal lo hago que sea del ancho automático, y cada una de las etiquetas les va a asignar un ancho del 25% de la pantalla. Y con el nombre corresponde código, cantidad, producto, precio. Y ahora, ¿cómo vamos a ver toda la lista? Tiene que ser con un list view, que en este caso también va a ir en un array horizontal con 4 secciones.
Ok, para poderlos identificar colocamos, perdón, cada uno de los nombres sería código, cantidad, producto y precio. Por default este elemento viene en color negro con letras blancas. Yo voy a darle colores inversos a los de default. Entonces, fondo blanco con letras negras. Y así a cada uno. Ok. También voy a darles un espaciado o un porcentaje en el ancho de la pantalla del 25% a cada uno. De igual manera, como hacemos para ver la información que tenemos en nuestra base de datos, agregando una base de datos. Y no se nos puede olvidar el botón regresar, si no nos quedaremos atascados en la aplicación en nuestra visión de lista. Entonces le cambiamos el nombre a regresar, tanto para código como para usuario, y este lo extendemos a todo el ancho. Y ahora sí estamos listos para programar nuestros bloques. Bueno, de igual manera como en las ventanas anteriores, lo primero que tenemos que hacer es inicializar cada una de las variables. Código en una lista vacía. Cantidad, producto y precio. Ok, entonces ¿qué va a hacer el programa cuando se nos abra la pantalla ver? Entonces, en los comandos de la pantalla ver, cuando la pantalla se inicialice, lo que va a hacer es asignarnos a nuestras variables los valores que están en la base de datos. Entonces nos asigna a la variable primero código el valor que está en la base de datos en el apartado código, que si no está nos crea una lista vacía, y así con los 4 elementos de nuestro programa o 4 variables: cantidad, producto, precio. Ok, ya que tenemos asignado en nuestras variables los valores de la base de datos, tenemos que mostrar esos valores en nuestra lista. Entonces nos vamos a código, nos vamos a asignar en código el elemento. ¿Cuál elemento? El que obtengamos de nuestras variables una vez cargadas, que para código sería código. Esto lo cortamos y lo pegamos, copiamos y pegamos, perdón, y cambiamos código, cantidad, producto, precio. Y ahora sí, ya
esta es la programación para visualizar nuestras listas. Y ahora lo que tenemos que hacer es programar el botón de regresar. ¿Qué es lo que pasa cuando al regresar se le hace clic? Nos llama a la pantalla de inicio, que ya sabemos que por defecto se llama Screen 1. Ok. Sin embargo, algo que nos está faltando importante es programar en nuestra pantalla principal el botón de ver listado, o en este caso botón ver. Entonces, cuando el botón ver se le da clic, vamos a llamar a nuestra pantalla que tiene el nombre de ver. Y ahora sí, en diseño ya podemos dirigirnos a conectar nuestro emulador para visualizar nuestras primeras dos páginas de programación. Ok, una vez cargado nuestro emulador, le damos el botón agregar. Dura un poquito en cargar la pantalla, porque ya ahora nuestras aplicaciones son un poquito más pesadas, entonces hay que darle su tiempito. Ok, agregamos un código para nuestro primer producto. Tenemos que 1p, una cantidad, digamos aquí tenemos unos 5, y el producto que sea arroz, y el precio 1500. Le damos a agregar. Como ven, todas las casillas vuelven a estar en limpio, entonces eso nos da un poco de presentación a nuestra aplicación. Y podemos agregar un segundo producto, sea 2p, una cantidad de 7, que el producto sean frijoles, y a un precio de 1000 colones. Le damos a agregar y podemos seguir agregando productos, pero con 2 tenemos por ahora. Le damos volver. Ya en la pantalla de inicio vamos a ver nuestra lista de productos. Ver listado. Y como ven, tenemos código 1p, cantidad 5, producto arroz, precio 1500. Y ahí se van a ir desplegando la lista de todos los productos que vayamos agregando. Entonces le damos de regresar para proceder con la programación de los otros dos botones, el de editar y el de eliminar los elementos o las entradas que hayamos hecho en nuestra base de datos.